En el tarot de Marsella, el 22º arcano mayor es el loco. Un animal muerde su pierna y eso parece empujarlo más y más hacia su destino. El loco va de aquí para allá, siguiendo impulsos irracionales. La verdad que ansía no está tan lejos, sin embargo, aunque escapa a los márgenes sociales y la búsqueda puede resultar dolorosa. La mordida del animal y la también dolorosa mordida de la conciencia no espantan al loco, que sigue su camino. Posiblemente el tarot de Marsella haya terminado de conformarse pocos años antes de la edición de la obra llamada Stultifera Navis, la nave de los necios, o la nave de los locos, del teólogo Sebastián Brandt, publicada en Basilea en 1494. La nave de los locos ofrece 112 cuadros críticos satíricos acompañados de grabados. La imagen de un grupo de locos viajando en barco hacia el imaginario país de Narragonia se relaciona con varias tradiciones de la literatura medieval. ¿Acaso pudiera también señalar un viaje hacia planos internos? ¿Acaso la necedad no está también dentro nuestro? El loco itinerante en la Baja Edad Media no es sólo la imagen emblemática que vemos en los manuscritos iluminados o aquel del arcano mayor del tarot. El medioevo tardío entreteje en el fondo de estos viajes de la demencia la interpretación de un sentido profundo en el mundo, sentido que la racionalidad no podría descubrir por sí sola y que el sedentarismo tampoco. Por eso el viaje, que propicia revelaciones de tierras desconocidas. Por otro lado, en las llamadas fiestas de locos, que se celebran también en el siglo XV, se invierten roles y dignidades de la sociedad. Un bufón canta sus versos insultantes y es escuchado aunque resulte hiriente. Pero los límites sociales marginan, eclipsan a los locos. Sin embargo, durante estas fiestas, los marginales ocupan lugares vedados en la vida habitual, experimentándose una suerte de alivio colectivo, ritual profano que temporariamente consigue abolir la interpretación de lugar y tiempo. La locura es zona de escape o de descubrimiento, es zona fronteriza, por lo tanto un umbral, y ese umbral está usualmente vedado. Por eso en el libro de Brandt, el navío de los locos se dirige hacia tierra incógnita. Es un destierro. Ahora bien, como nadie está exento de cierto margen de locura, el destino de ese navío podría ser el nuestro. Es marcada la influencia de la obra de Sebastián Brandt en el Elogio de la locura de Erasmo de Róterdam. Sabemos que los diálogos entre Erasmo y Tomás Moro de algún modo se reflejan en pasajes del Morias Encomium, pasajes que tienen doble y hasta triple sentido. En el prólogo de Elogio de la locura, el autor defiende su crítica mordaz. En esa crítica, según escribe, no se omite ningún sector social. La iconografía medieval solía presentar una composición social heterogénea. Grupos de demonios conducían a obispos, príncipes y labriegos hasta los calderos del infierno. El Bosco hace lo mismo en sus tablas. La obra de El Bosco es cartografía moral
y catálogo de los signos de la tentación y el castigo. Por eso el recurrente tema de Antonio y Egidio, santos ermitaños que se retiran del mundo. En las pinturas del Bosco, San Antonio, aún en su retiro, continúa padeciendo tentaciones. Por eso los telones infernales como fondo de conciencia, haciendo visible lo invisible. Un documento antiguo hace referencia al tríptico del Jardín de las Delicias con estas palabras: una pintura en tabla al óleo, con 2 puertas, de la variedad del mundo, cifrada con diversos disparates de Hieronymus Bosco, que llaman del Madroño. Esos disparates del mundo proponen un catálogo. Si el catálogo parece inagotable, es porque además de la obsesión moral, hay signos ocultos, senderos de la alquimia, como esta pareja en una esfera translúcida en el Jardín de las Delicias, ventana mágica hacia el arcano. En el siglo XII, Artephius aludía a la alquimia como el mayor y más importante de todos los secretos. El matrimonio del azufre y el mercurio es emblema alquímico presente en el Jardín de las Delicias. Aquel matrimonio de materias primordiales involucra los principios masculino y femenino. En el tarot de Marsella, la carta 15 es el diablo. Versión maligna de la carta primera, que es el mago. Burcardo de Worms, nacido en la segunda mitad del siglo X, se ocupó obsesivamente de los demonios, pero los catálogos de demonología de Burcardo de Worms son limitados frente a la efusión del Bosco. Un bestiario desarticulado combina sus formas en los seres infernales de estas pinturas: ojos y picos de pájaro, colas de lagarto, orejas y bigotes de roedor, alas de murciélago. Insectos y otras alimañas se desplazan por tierra, agua y aire para simbolizar los distintos géneros del pecado. Los fuegos que nunca se extinguen dan calor a los castigos, usualmente insólitos y en rima irónica con la naturaleza del pecado. Los réprobos suelen portar atributos que hacen referencia a sus faltas. Los pecados de índole sexual están representados explícitamente. También se alegorizan con frutos rojos. La obsesión por el pecado, la inquisitiva moral, podían conducir a la locura. Pocos años antes, el gran pintor Van der Hees había caído en grave aflicción. Lo obsesionaba el pecado de vanidad. Sus contemporáneos decían que había enloquecido. Dejó la práctica de la pintura y trató de salvar su alma. A ese estado lo había conducido la lectura de Imitación de Cristo, la célebre obra de Thomas de Kempis. La psiquis de El Bosco, su obsesión moral, no parecen alejarse demasiado del caso de Van der Hees. El pintor se retrata aquí. Su cuerpo es un árbol muerto que cobija a pecados y pecadores.
Medio siglo después de la muerte del pintor, un viajero que recorría los Países Bajos calificó sus imágenes como extrañas y cómicas. Sin postergar la sátira, estas pinturas hacen un grave llamado. El Bosco fue miembro de una cofradía piadosa, la Hermandad de Nuestra Señora. Sus imágenes debían convocar a una reflexión central, casi obsesiva, la transitoriedad de la existencia, la urgencia de la contrición. En eso pensaba Felipe II en el monasterio de El Escorial, cuando se sentaba a meditar ante el Jardín de las Delicias y la mesa de los pecados capitales. La carta 13 es la muerte. La aparición de esta carta no necesariamente implica muerte física o augurio negativo, también puede significar transmutación, cambio. Precisamente en la mística medieval y renacentista hay alusión a la muerte secreta, a la muerte mística, que implica un posterior renacer. En el Bosco, la muerte es la condena del alma, consecuencia de la perdición que acecha a cada paso. Una lección acerca del mal acechante se presenta en la muerte del avaro. El ángel asiste al moribundo en su lecho de muerte, mientras toda clase de pequeños demonios se proponen perder su alma hasta en ese postrer momento. Así lo condenan a pesar de los esfuerzos del mensajero celeste. Esta tabla formó parte del tríptico de las bodas de Caná, de cuya pintura central subsisten copias de época. La tabla de la nave de los locos también formó parte de ese tríptico pintado en la primera década del siglo XVI. Como antes Brandt y por esos años Erasmo, en la nave de los locos el pintor no deja sector de la sociedad sin satirizar. Allí está la representación del clero y sus vicios, a través del clérigo y la monja, pareja que lleva una vida disipada. El mástil es simultáneamente un árbol. El hombre que lo escala resulta, claro, imagen de la gula. Un bufón, por antonomasia personificación de la necedad, bebe de su cuenco. Con el barril a bordo, la bebida es abundante. Será entonces una travesía de ebrios. Los pobres que se acercan nadando quieren colectar las sobras del festín a bordo. Siguen de cerca el curso del navío. Quienes tienen algo de fortuna y quienes no, por igual viajan hacia su destino, porque el navío va a la deriva como la humanidad toda. En lo alto, la lechuza parece impávida. En la iniciación alquímica, la lechuza aparece en el interior de la fuente como señal de la buena senda. El Bosco incluyó lechuzas y búhos en dibujos y pinturas. Siempre los representó con gran detalle, pero no en este caso. Quizá prefirió la ambigüedad. La nave es símbolo en el proceso espiritual de la alquimia. Pero estos navegantes necios y holgazanes no pueden transmutar la apariencia primaria de la materia. Por eso el mástil permanece como árbol. Los necios navegan sin rumbo, lejos del camino de fe y conocimiento. La lechuza lo sabe. Como Van Eyck, Van der Weyden y otros maestros del norte, el Bosco trabajó con grisallas inferiores. Sobre estas grisallas al temple flotaban los colores resinosos y así conservaban toda su frescura, toda su lozanía. Colinas y altas torres vibran cromáticamente gracias a su técnica. La naturaleza en estas pinturas sigue siendo plácida, como si la alegoría más oscura, representada en el primer plano, no manchara la presencia liberadora de la creación, que se insinúa en colinas y prados.
sobre el paño, ni la luna ni las estrellas alteran el destino. La carta más ansiada es aquella que el alma guarda en secreto, innominada. La mente puede descansar entonces, y el orden secreto de las cosas acompaña ese descanso.